todos, todas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto. Hoy vamos a tener nuestra tercera clase. Es sobre la evaluación psicomotriz, una evaluación integral que tenemos que hacer, pero para poder hacer la evaluación, pues nosotros debemos conocer quiénes son las personas encargadas de hacerla. También es importante que reconozcamos cuáles son los hitos dentro del desarrollo para nosotros desde la posición que estamos, ¿no? Desde de repente cuidadores, maestros, auxiliares, docentes. Entonces podamos identificar si es que está existiendo un problema en el desarrollo del niño. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuáles son estos hitos del desarrollo. ¿Bien? Entonces la clase de hoy está un poco teórica, pero sí es muy importante que nosotros conozcamos, conozcamos bien esta información, este tema. ¿Listo? La primera parte de la clase les voy a ir explicando la parte teórica, digámoslo así, y luego vamos a detenernos a revisar con mayor tiempo una tablita, ya que se las he puesto dentro del material, que es la tabla de Haisea y Jevan, que es una tabla donde nos va mostrando cuál es el desarrollo psicomotor y afectivo, y sobre todo cuando hay ciertas alteraciones o indicadores de riesgo, ¿ya? Entonces nos vamos a detener un poco allí y también les voy a compartir un material adicional. No es un material que yo haya elaborado, pero es un material adicional que parte de allí he tomado para la presentación de hoy, para sobre todo hablarles, pero sí es importante que ustedes la estudien, ¿no? Que son estos signos de alarma dentro del desarrollo psicomotor, que lo vamos a conversar la siguiente clase, porque hoy solo vamos a ver lo que es la evaluación y diagnóstico. ¿Ah? Entonces, manos a la obra y empezamos a trabajar. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme un poquito, a ver, como que nos despejamos. Cuéntenme de repente qué los motivó a estar en esta clase para ir conociéndonos también. ¿Ah? A ver, por aquí estamos con buenos días, Mayra, Gabriela, Janet, Jessica, José Fernando, Juana, Katsumi, Lorena, Maribel, Marlene, Mayra, Pamela, Patricia, Rocío, Tania, Wendy, Wilber, Seña, de verdad, debería ser Ximena o Sena, dice, Dueñas y Jocelyn. Cuéntenme, ¿qué las motivó a entrar a esta clase? Buenos días, Marlene, buenos días, Mayra. Ok. Wendy, sí, tienes la palabra, Wendy. En mi caso, como trabajo con niños de educación inicial, este año me toca 3 añitos. Entonces, deseaba saber qué ejercicio motriz le puede ayudar al niño, ¿no? Por eso es que me animé a llevar el curso. Ok, gracias, Wendy. Muy bien. Para tener más conocimiento y poder atender mejor a tus niños. Perfecto. ¿Qué más? Patricia dice, licenciada en psicología, llevo el curso para dar una mejor atención a mis pacientes. Muy bien. Listo. Ok. En mi caso, por mi bebé, Janet, perfecto. Muy bien. ¿Hay algo dentro de la experiencia que ustedes han tenido o de la interacción con niños pequeños
que les haya llamado la atención? Lorena dice, trabajo con niños regulares y especiales y siempre es bueno estar actualizada. Ok, Tania, muy bien. Entonces, dentro de la experiencia que ustedes tienen, ¿han detectado o identificado algún signo de alarma que les hizo sospechar por ahí, decir algo no está bien o este niño de repente ya tiene 3 años y no corre, o 2 añitos y nada que corre, ¿no? No salta, no sube escaleras? Entonces, ¿hay algo que les empieza a llamar la atención? De repente, por ahí un niño de cómo entran al colegio, ¿no? 3 o 4 años, no colorean, no se desabrocha, no se sube el short o no se viste solo, no se pone zapatos solo. Algo que les haya llamado la atención, o quizás en el lenguaje, ¿no? Vemos que de repente no usa conectores, no hay un hilo conversacional, el tiempo, los verbos se suelen usar distintos, pero uno tiende a identificar alguna dificultad en el lenguaje, ¿no? O no habla, quizás. ¿Alguna experiencia que hayan tenido así? Muy bien. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque es importante, el tema que trataremos hoy es la evaluación psicomotriz, que es un proceso fundamental para que nosotros podamos comprender y analizar el desarrollo integral de los individuos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la evaluación se va a centrar en la interacción no solo de lo motor, sino también de lo psíquico. Entonces, en esta sesión vamos a explorar cuáles son las herramientas, cuáles son los métodos de evaluación psicomotriz y sobre todo identificar o explorar estas áreas que nos den luz sobre las habilidades que deben ya ir completando de acuerdo a la edad, habilidades motoras, habilidades emocionales, sociales, especialmente dentro del contexto infantil, ¿no? Dentro de los primeros 6 años. Entonces, recuerden que esto es con fines educativos, ¿ok? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque el hecho de que yo ahora esté recibiendo esta información y sepa cuáles son de repente algunas pruebas que se pueden utilizar para evaluar, nosotros no estamos en la condición, por ejemplo, si yo soy mamá de mi niño y yo quiero hacerle una evaluación y yo no tengo la instrucción o la educación adecuada, yo no puedo hacer la evaluación ni el diagnóstico, ¿ok? Entonces, el que yo conozca de las facultades, de algunas capacidades o de la evaluación que se va a hacer, no significa que yo la voy a poder hacer si es que no tengo la instrucción correcta. ¿Okay? Para ello existen especialistas quienes van a ser las personas indicadas o los profesionales habilitados para realizar este diagnóstico. Dependiendo de cuál es la consulta o dependiendo de cuál es la actividad que a uno le empieza a llamar la atención, pues se tiene que ir derivando, ¿no? Puede ser un psicólogo, puede ser un psicopedagogo, puede ser un psicometrista, un psicomotricista, perdón, psicometrista no, psicometrista es el que hace las evaluaciones en examen. Un psicomotricista, el que puede hacer las evaluaciones, un terapeuta físico, también son los que van a ser encargados de realizar estas evaluaciones, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta esto, que hay profesionales puntuales, capacitados, especializados para realizar estas evaluaciones, ¿ok? Entonces, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, psicomotricistas, ¿listo? Médicos, ¿ok? Y también puede ser que algún docente especializado en este tema de la psicomotricidad también puede hacer la evaluación. ¿Ya? Evaluación. Pero el diagnóstico sí te lo tiene que dar una persona que esté certificada para esto. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien con la antesala, ¿cierto? Entonces,
El objetivo de la clase de hoy es que nosotros podamos conocer cuáles son estas pruebas o cuestionarios que están diseñados para hacer la evaluación, sobre todo el que entendamos cuál es el fin de la evaluación, para qué se quiere o cómo se va a trabajar con esos resultados obtenidos por la evaluación o al desarrollar las pruebas psicomotoras, y también reconocer cuáles son las fortalezas que tiene el niño y cuáles son los desafíos en el desarrollo que tenemos que afrontar. ¿Listo? Y lo otro es que mientras más información tengamos nosotros, o de repente usted es maestra y llega el padre y dice, mire, esta es la evaluación que le hicieron a mi niño, estas son las dificultades, entonces que también nosotros tengamos una noción de cómo leer o cómo interpretar esos informes y sobre todo para proporcionarle una devolución constructiva a los padres, ¿ya? O a los cuidadores. Entonces, es importante que nosotros tengamos poder atender y dentro de la escuela también podamos diseñar actividades que ayuden al niño a atender ese desafío, ¿ok? A desarrollar esa área en la que está teniendo alguna dificultad. Bien, ya hemos visto que la psicomotricidad se puede utilizar en distintos ambientes: educativo, en reeducativo, en preventivo, como estimulación. Entonces, dependiendo del ambiente en el que estemos, es que vamos a utilizar o vamos a diseñar las actividades en lo que a medida para atender las necesidades de los niños, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacer esta evaluación? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos hacer la evaluación? ¿Ya? ¿Para qué necesitamos hacer la evaluación? Es importante motriz, ya que con esto nosotros vamos a visualizar las desventajas o el atraso que pueda tener el niño. ¿Para qué? Para que podamos conseguir, o a través de la estimulación o la intervención, podamos conseguir que estas habilidades motoras, afectivas, cognitivas, ya. ¿Por qué? Porque a las finales todas estas habilidades van a impactar en el desempeño personal, en el desempeño escolar y sobre todo en la interacción social que va a tener el niño, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Disculpe, profesora, dice, quisiera saber si cuando un niño de inicial se cansa en escribir o colorear, eh, puede ser que sí, pero la tendencia a cuando los niños se cansan al colorear, más que todo tiene que ver por una falta de tonicidad o de fuerza en los músculos. Entonces, siempre hay que hacer estas evaluaciones, ¿no? Es más, cuando el niño va creciendo sin necesidad de que yo lo lleve a un centro especializado para hacerle la evaluación, los niños se llevan al control de niños sanos, ¿cierto? Entonces, allí se hacen las tablas de progreso, ¿no? De medición. Y es que el niño logra tener ciertas habilidades a la edad. Entonces, si es que el niño sufre de hipertonía o hipotonía, aquí lo van a detectar. Y lógicamente te van a decir, oye, mira, ahí hay una dificultad, el niño es muy blandito, muy flácido, no tiene fuerza en los músculos. Entonces, ahí hay un problema en la tonicidad muscular y lógicamente que va a repercutir en su desarrollo motor. Entonces, si ya tenemos ese indicador, tenemos que llevar la evaluación para que se pueda hacer la intervención y trabajar esa tonicidad. Los niños que son hipotónicos, por lo general, se cansan corriendo, se cansan caminando, tienen mala postura al sentarse, mal agarre de lápiz, no escriben porque se cansan. ¿Ok? Entonces, hay que ir viendo también cuáles son las dificultades que va a tener el niño de acuerdo al retraso que tenga dentro de su desarrollo. Algunos signos como caminar de punta, el aleteo con las manitos y el que se aísla. Ah, ok. Eso, por ejemplo, el caminar de punta, la mayoría de niños, pero si ya viene acompañado con comportamientos estereotípicos, el aleteo, el pobre contacto visual,
de repente el clasificar o ordenar objetos, la alteración o cambio de humor ante el cambio de las rutinas, el poco contacto social. Entonces ya eso te va dando una alerta. ¿Qué puede estar pasando? Algún trastorno del desarrollo del neurológico, ¿verdad? Debe estar pasando. Entonces, si yo ya veo que hay alertas, yo tengo que derivar para la evaluación. ¿Quiénes se van a encargar de hacer la evaluación? Como les decía, dependiendo del signo de alerta que yo identifique, es que voy a derivar para la evaluación. Por ejemplo, en el caso que nos comenta Marlene, entonces, si tiene esta dificultad ya en la escritura o en la motricidad fina que va desarrollándose a partir de los 2 añitos, ¿ya? Entonces, yo tengo que derivarlo a quién, psicopedagogo, psicólogo escolar, o de repente a un ocupacional. No, ocupacional no, psicopedagogo y un psicólogo escolar, ¿ya? O un fisioterapeuta, que son los que te van a dar indicaciones de qué puede estar pasando. De repente, mi niño parece torpe, se cae cada rato, no corre, no salta, y si salta siempre se está golpeando, se cae. ¿Quién tiene que derivarlo? Puede ser un ocupacional o puede ser un psicopedagogo o puede ser un tecnólogo médico, un fisioterapeuta o el psicomotricista, ¿ya? Entonces, dependiendo de la dificultad que tenga, yo tengo que ir orientándolo. Yo no sé a dónde lo debo llevar. Ok, voy a medicina general y en medicina general ya me indicarán dónde debo derivarlo. Pero si el tema está relacionado con la parte educativa, lo llevo al psicopedagogo, lo puedo llevar al psicólogo también para que hagan las evaluaciones, ¿listo? O al tecnólogo médico. Muy bien, entonces, una vez que ya nosotros hemos identificado un signo de alerta, pues yo lo llevo o lo derivo al personal o al profesional médico competente. ¿Y para qué me va a servir la evaluación psicomotriz? Para identificar si hay algún retraso o algún trastorno. Entonces, estos retrasos o trastornos van a afectar el desarrollo, el aprendizaje del niño, van a afectar la interacción social, la participación en actividades cotidianas. ¿Ya? Entonces, la evaluación nos va a ayudar a identificar estos problemas más temprano. Supongamos que dentro de la evaluación me dice, oye, tu niño tiene signos o tiene banderitas rojas que nos hace pensar que puede desarrollar autismo o está desarrollando autismo, ¿no? Entonces, 3 años. No te van a dar el diagnóstico definitivo, te van a dar un presuntivo. Dicen, hay que observarlo, hay que ir trabajando en tales áreas para ir viendo cómo responde, si desarrolla, ¿no? Entonces, o de repente te dicen, mira, tiene indicadores de hiperactividad. Entonces, igual vamos revisando, vamos estimulando, vamos trabajando para ver si a cierta edad, que ya se puede considerar como diagnóstico, a ver cómo va a esa edad. Pero las alertas te permiten que tú ya puedas identificar si es que hay algún trastorno o retraso y ver qué área necesitas trabajar para que el niño se pueda adecuar a sus actividades cotidianas. ¿Ok? También, ¿para qué me va a servir? Para planificar las intervenciones. Recuerden, las intervenciones son a medida. No es que yo, a ver, ¿qué actividad podemos utilizar? Ya, les pongo el circuito de estimulación motora, subir, bajar, deslizarse, subir escaleras, ¿verdad? El equilibrio para todos. Pero si tengo un niño que tiene dificultades motoras que son notorias, no les puedo hacer la misma actividad. O de repente tengo un niño que tiene TDAH o que tiene TEA. Entonces, no puedo trabajar las mismas actividades que un niño que no tiene estas dificultades, que es no es neurodivergente, ¿ya? Que es neurotípico. Entonces, no voy a poder trabajar las mismas actividades. Tienen que ser diseñadas, adecuadas al potencial que tiene el niño, ¿ya? Y lo otro es que nos va a permitir que nosotros podamos darle información a los padres, ¿ya? Que puedan comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, qué significa ese diagnóstico de repente o esas dificultades en el desarrollo. Entonces, perdón, esto me va a permitir que
la forma en cómo yo le voy a dar los resultados de la evaluación a los padres, educadores o cuidadores, sea de manera menos técnica, sea de forma que ellos puedan comprender el desarrollo del niño y proporcionarle la atención que requiere. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué funciones psicomotoras se evalúan? ¿Qué se toma en cuenta? ¿Cuáles son las funciones psicomotoras que se evalúan? Primero, se evalúa, de acuerdo a la edad también, se exploran las actitudes y dificultades, ¿ok? Se va a trabajar o se va a evaluar el ajuste tónico, el que ocurre cuando el tono del bebé es bajo, ¿no? Lo que hace que parezca, como les decía, blandito o flácido. Entonces, el bebé es muy flacidito, se dobla todito, entonces ahí hay la función del ajuste tónico está teniendo dificultades, ¿ok? ¿Qué más se evalúa? La función del equilibrio, que es una actividad primaria, ¿verdad? Que adecua a que el cuerpo pueda mantener el equilibrio, pueda mantenerse en una situación de inmovilidad. Entonces, por ejemplo, el niño a los 5 meses, ¿se puede mantener sentadito? No. No, ¿verdad? No se puede mantener sentado. Y si yo me preocupo y digo, uy, mi niño tiene 5 meses, no se sienta, pucha, algo le estará pasando. ¿Es adecuada esa preocupación o tiene sentido esa preocupación? Cristel. Es adecuada no, o sea, tiene sentido, ¿no, Miss? Porque a los 5 meses todavía un niño no puede tener un equilibrio, ¿no? Exacto. Entonces, es desproporcionada la preocupación, porque a esa edad todavía se va a sentar, sí, ya mantiene control del cuello, pero uy, se va, ¿verdad? A un ladito o se va para otro ladito. Entonces, ¿qué hacemos? A esa edad le ponemos almohadas o sujetadores a los lados para que él se mantenga erguido. Pero a los 6 meses, el bebé se va para un lado. 7 meses, el bebé no se mantiene sentado. ¿Es de preocuparse allí? Ustedes, Yo ¿Cristel? creo que sí, Miss, como que le está faltando estimular. Ajá. Estimular, sobre todo, le está faltando o tiene un retraso en el desarrollo, ¿no? Entonces, si a los 7 meses el niño no se mantiene sentado, ya allí es una alerta, porque ya debió haber conseguido, pero ¿cómo sé cuándo o qué cosas debe conseguir a qué edad? Wendy. ¿Querías opinar, Wendy? Buenos días, Liz. Cristel. Me hizo una consulta. Si un niño de 4 años aún se le dificulta, o sea, no sabe agarrar el lápiz, ¿es normal? Permítame un ratito para traer un lápiz para mostrarles, ¿ya? Ok. El agarre del lápiz es así. ¿Así? ¿De esta forma? No. ¿O el agarre del No, lápiz así? no, tampoco. No, me refiero al que tú me dices, cómo agarra el lápiz. O lo agarra así, o así, o así. Miss, ¿cómo lo agarró primero? Así. Sí. Ok. A los 4 años ya el niño nosotros ya debemos haber corregido, porque el niño a los 2 años empieza a coger así y no se les da objetos finitos, se les da gruesos, ¿ya? Objetos gruesos de lápiz. Se usan los plumones jumbos, colores jumbo, las crayolas que son más gruesas, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque todavía no hay fuerza. Entonces, el niño va a coger de esta manera torpe y va a rayar así. A medida que va creciendo, nosotros vamos corrigiendo, ¿no? Que el agarre sea de esta forma, en 3 puntas. ¿Ok? Hay niños que agarran así el lápiz, por ejemplo. Así. ¿Lo ven? Así. Se les Ajá. va corrigiendo. No hay problema si los coge así. A las finales hay personas que escriben de esta forma y se les hace funcional, pero es doloroso. Pero si se les hace funcional, no hay problema.
Pero si el niño a los 4 o 5 años todavía te sigue agarrando así, no va a lograr la escritura o al menos la copia, que es la miran la transcripción a los 6 años, que es lo que se espera, porque todavía tiene dificultades. Aquí hay dificultades en la motora fina. Entonces, sí hay problemas cuando el niño a los 4 años o a los 5 años no sabe coger el lápiz, no va a escribir. Coge así, intenta escribir buen rato, tienes mucho dolor, mucha tensión en la muñeca. Entonces, si ya vemos que a los 3 años el agarre está fallando, entonces sí tengo que empezar a corregir. Hay objetos, por ejemplo, ortopédicos, que son de 3 puntas, tienen 2 huequitos o a veces 3, o hay algunos que son así como si fuera una manito en el lápiz, así una manito, y tiene 2 huequitos y puedes colocar el lápiz para que el niño vaya aprendiendo a hacer el agarre de 3 puntas. Sí, el agarre de 3 puntas. ¿Listo? Entonces, sí hay dificultades si el niño no logra aprender a coger el lápiz o agarrar el lápiz entre los 5 y 6 años. Entonces, volvamos acá, a cómo vamos viendo las funciones. Entonces, ¿mantiene el equilibrio? No. Y la pregunta que yo les hacía era, ¿cómo me doy cuenta o cómo saber cuándo debería desarrollar esa habilidad? O sea, ¿cuándo debería conseguir el equilibrio? ¿Cuándo el niño debe caminar? ¿Cuándo debe correr? ¿Cómo lo sé? ¿José? ¿José Cecilio? ¿Cómo lo sé? Reconociendo o sabiendo cuáles son los hitos, sobre todo, ¿no? O qué habilidad tiene que ir completando a medida que va creciendo. Es decir, debo saber o debo conocer el desarrollo evolutivo de la persona. Eso es lo que debo conocer. Si yo sé eso, entonces yo voy a saber si es que hay alguna alteración o algún retraso en el desarrollo del niño. Pero si yo ni idea cuando los niños empiezan a gatear, por ejemplo, ni idea cuando el niño va a empezar a erguir la cabecita o de repente a reptar o a prepararse para el gateo, entonces no voy a saber si es que hay o no un retraso. Y esto suele ocurrir mucho, por ejemplo, con los padres, que están tan habituados a veces a cómo va creciendo el niño que no notan que hay una dificultad. ¿Y cuándo lo notamos? Cuando una tercera persona o de repente en la escuela el maestro se da cuenta y dice, oye, el niño no tiene esta habilidad y ya según la edad ya la debería haber desarrollado. Y allí empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones que vamos a evaluar siempre? El equilibrio, ajuste tónico, la coordinación que tiene, el reconocimiento de su cuerpo, la coordinación fina, la lateralidad, que ya para cuando inicia más o menos los 2 añitos, 1 o 2 años, ya va teniendo una predisposición por qué lado de la lateralidad va a utilizar más. Antes utilizan ambos, pero 2 años y medio, 3 años, ya tiene una predilección, ya tiene una lateralidad mucho más notoria de la derecha o de la izquierda que siempre coge las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos ir evaluando en las funciones psicomotoras. Eso es lo que tenemos en cuenta. ¿Qué más? Se explora también las habilidades, las aptitudes y las dificultades. Entonces, dentro de la exploración que se va a realizar, se debe tener en cuenta también cuál es la lateralidad, perdón, cuál es la capacidad que tiene de predominio o de preferencia, ¿no? Lo que les decía un ratito, de qué lado usa más, qué segmento corporal es el que más utiliza. Entonces, también dentro de la lateralidad hay un concepto que debemos tomarlo en cuenta, que es la representación del cuerpo. Entonces, la representación del cuerpo es como nuestro cerebro organiza y entiende cómo es nuestro propio cuerpo, ¿ya? Es como si nosotros creáramos un mapa mental que nos va a ayudar a saber dónde están nuestras partes y cómo funcionan juntas. Por ejemplo, si yo quiero estirar los brazos y tengo un espacio muy pequeño, entonces no voy a poder estirar, pero de repente lo estiro hacia arriba, ¿verdad?
Perdón. Entonces, la representación del cuerpo es toda esta capacidad o toda esta representación que yo tengo para poder saber cómo funciona mi cuerpo, junto, ¿ok? Tiene que ver con la coordinación, ¿verdad? Lisette, ¿se escucha entrecortado? ¿Me confirman si se escucha entrecortado para poder conectarme desde el teléfono? Se escucha bien. Ok, listo. Gracias, Wendy. Muy bien. Es la coordinación, no les decía. Entonces, la representación tiene que ver con la forma con lo que yo muevo mi cuerpo y también con los gestos que hago que deben tener una armonía, o sea, deben ser coordinados. ¿Listo? Y la representación del espacio, que es el otro concepto, tiene que ver o se refiere a cómo nosotros nos organizamos alrededor, ¿ya? En el mundo a nuestro alrededor. Esto incluye saber dónde están las cosas en relación con nosotros. Por ejemplo, aquí vamos a ir entendiendo los conceptos de cerca, lejos, ¿verdad? Debajo, arriba, encima, delante de, atrás o detrás de, derecha, izquierda. Entonces, esta representación del espacio es cuando el niño ya va entendiendo estos conceptos, ¿ya? Comienza a entender. Entonces, si tú le dices al niño abajo y te mira y se va a la derecha, ya tienes ahí una dificultad. Entonces, abajo y le vas enseñando, abajo, y al niño le dices abajo y se queda paradito y no sabe dónde moverse, entonces allí ya tú vas a notar que hay una dificultad en la representación del espacio y del tiempo, o sea, no se ubica, ¿ya? Entonces, aquí puede tener el que no se pueda ubicar o que no haya representación del espacio y tiempo, puede presentarse en complicaciones, por ejemplo, para entender la ubicación de objetos o para comprender direcciones o ubicaciones en el espacio y el tiempo. ¿Ya? Estos dos conceptos, ¿sí están claros? ¿Sí se entendieron? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Recuerden, la lateralidad es esta capacidad que tenemos de realizar actividades con tu lado predominante, o sea, con la preferencia que tú tienes de tu segmento corporal. Si yo soy diestra, con la derecha, todo voy a hacer con la derecha, voy a patear con la derecha, me bajo y siempre coloco la derecha. Si mi preferencia corporal es la izquierda, entonces voy a hacer comer con la izquierda, beber con la izquierda, peinarme con la izquierda, arreglarme la ropa de repente con el lado izquierdo, con la mano izquierda. Entonces, esa es la lateralidad, ¿ya? Realizar estas actividades con predominio de tu segmento corporal, pero el que el niño no tenga esta o no desarrolle esta lateralidad va a significar que va a tener dificultades en la falta de organización, también en la orientación y en la estructuración de referencias espaciales. Entonces, era lo que les explicaba acerca de la representación del cuerpo y la representación del espacio, ¿no? Entonces, tenemos niños a los 6 o 7 años que todavía son, pero tú vas notando, también puede hacer la actividad con los codos, o de repente escribe con una, pero corta con la mano izquierda, pero puede hacer actividades. Pero si tú ves que no coge, o sea, coge con una, coge con otra, escribe con ambas manos, de repente, no hay una preferencia corporal, y tú lo ves, tú lo notas ya que es desorganizado, que le cuesta orientarse, ¿no? Derecha y levanta la izquierda, o le dicen, a ver, a la derecha, y se va para la izquierda. Entonces, ya te vas dando cuenta que hay una falta de organización o de orientación. Pues, hay dificultades, ¿ya? Sí representa dificultades. No hay que forzar al niño a que escoja el lado derecho o el lado izquierdo, ¿ok? Pero sí es importante que busquemos que el niño escoja una predominancia lateral, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Esto. ¿Por qué asisten más a la consulta? ¿Cuáles son los motivos de consulta que son más frecuentes?
como les decía, la mayoría de los casos, los papás no se dan cuenta de las dificultades que tiene el niño. No se dan cuenta porque es habitual. Ah, mi hijito, sí, perdón. Disculpen. Mi hijito, sí, pinta con las dos manos. Él está pintando con las dos manos. Patea con las dos piernas. Él, sí, le dicen para la derecha, se pierde un ratito, pero le decimos derecha, derecha, acuérdate, derecha, y ya puede irse, ¿no? O de repente, como espejo, yo le hago la derecha y él levanta la izquierda en espejo, ¿no? Y le digo, derecha, hijo, derecha, y, recién, la otra mano, y recién. Y dice, no, pero es normal, te dice el papá. Y dice, no, no es normal, porque ahí ya estamos viendo que hay de repente a veces movimientos toscos, movimientos bruscos, utiliza ambas manos para realizar las actividades escolares o lúdicas, ahí hay un motivo de frecuencia muy común, no se viste, no se cambia solo, no se pone ni los zapatos, todo quiere que le asistan, o no se puede ni abotonar, no sube cierres, no desenrosca chapas, no enrosca ni desenrosca, es muy inatento, muy impulsivo el niño. Ok, entonces estos son los motivos de consulta por los cuales los papás van más a solicitar las evaluaciones psicológicas o psicomotrices, ¿ya? Entonces, no, mira, mi hijito, cada que corre se cae bastante, siempre se cae, viene con los rasguños, viene con las rodillas, o me rompe mucho la ropa, ¿verdad? O me gasta mucho los zapatos, mira, de este lado me gasta mucho los zapatos, de la punta, del talón. Entonces, van con con esos motivos de consulta, y cuando se hace las evaluaciones, pues nos damos cuenta que sí hay una dificultad, porque todo inicia por el movimiento, ¿ok? Todo inicia por el movimiento. Yo recuerdo mucho a los papás, dicen, señorita, pero mi hijo es demasiado inquieto, muy hiperactivo, ¿no será un problema? Y digo, señor, ¿qué es muy hiperactivo? Y para usted, ¿qué sería bueno? ¿No? Y dice, no, pues es que tiene que mantenerse tranquilo, o sea, estar sentado ahí. Si yo le digo, siéntate una hora, tiene que estar sentado. Me río, me sonrío, ¿no? Y les digo, señor, ¿usted puede estar sentado una hora sin moverse? No, no, a mí también me cuesta. Y usted se concentra en las actividades, o sea, una hora puede estar totalmente concentrado en cosas que no son de su gusto. No, difícil. Entonces, es normal que le pidamos al niño, un niño con tanta energía, con poco control, que se quede sentado una hora en actividades que son displacenteras, que no les agradan. No. Entonces, el movimiento es la forma en cómo los niños van a explorar el mundo, van a conocer, van a aprender, necesitan moverse. Pero si el niño, por ejemplo, tiempos cortitos, 2 minutos, no puede estar quieto, está en movimiento constante de manos, de piernas, de la cabeza, mira a un lado, mira al otro, le tengo que llamar la atención, traerlo a mí y nuevamente se me pierde. Ok, allí ya me voy dando cuenta que hay un problema, falta de atención y de concentración. Yo le doy una actividad o lo mando a lavarse los dientes y el niño, pasaron 5, 6, 7 minutos y tengo que estar gritando, ven, ya te lavaste, y el niño está en otro, se puso a jugar, se distrajo con cualquier cosa. Sí, eso pasa. Entonces, allí sí hay un problema atencional, ¿ok? Y también hay una dificultad en la gestión del tiempo. Entonces, los niños, a medida que van creciendo, o la persona a medida que va creciendo, va desarrollando habilidades. Primero las motoras y viene consigo las habilidades emocionales, sociales y también las habilidades cognitivas que se van desarrollando. Pero si yo ya veo que un niño a los 6 años no gestiona el tiempo, no se levanta solo, no se viste solo, no presta atención, se distrae con mucha facilidad, muy rápidamente, tiene torpeza motora, no inicia una actividad, ni siquiera la termina, le cuesta mucho. Entonces, ya tengo muchísimos indicadores que pueden darme alertas de que hay una dificultad de atención y de concentración. ¿Ok? Yo no les puedo decir, oye, ¿sabes qué? Tiene déficit de atención con hiperactividad. No,
dificultad todavía, hay alertas, hay indicadores, porque no podemos dar un diagnóstico. Y esto es algo que yo siempre sensibilizo y trato de hacerles y compartir mi experiencia con los maestros, ¿no? Suelen decir, oye, tu niño parece TEA, parece autista, o tu niño es hiperactivo, tiene hiperactividad, o tiene déficit de atención. Entonces, no nos adelantemos a dar diagnósticos, porque para el diagnóstico hay que aplicar una serie de batería de pruebas que te van a indicar si es que realmente hay un trastorno o hay una dificultad o un retraso. ¿Ok? Entonces, seamos prudentes en la forma en cómo nosotros alertamos a los padres o a los cuidadores de estas dificultades o estas alertas que te pueden avisar de que algo no va funcionando como debería, ¿no? Que no está dentro de las métricas o dentro de los parámetros del desarrollo esperado en los niños. Solo hablen de lo que observan y mejor sería evaluarlos para descartar. Entonces, muchos papás dicen, no, pero mi hijo es sanito. Bueno, si es sano, bien, la evaluación nos va a ayudar incluso a identificar en qué áreas podemos potenciarlo. Y si está bien, bien, excelente. Pero si no lo está, a tiempo llegamos para poder trabajar con el niño, estimularlo y que se le haga mucho más fácil la transición o el proceso de adaptarse a la escuela, ¿no? A las vinculaciones sociales, porque en la escuela es donde empieza la vinculación social. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Muy bien, hasta aquí vamos entendiéndonos. ¿Dudas, consultas, experiencias? ¿No? Maribel. Menciona los tres que se desarrollan. Mencionó que la primera es motora, la segunda es emocional y la tercera no logré escucharlo. Motora, cognitiva, afectiva, emocional y social. Ok, mis gracias. Ok, listo. Muy bien. Ahora vamos a ver qué herramientas o qué métodos se utilizan para la evaluación psicomotriz en niños. Muy bien. El punto de partida es la entrevista con los papás o con los cuidadores. ¿Okay? Primero, entrevista. Entonces, yo no puedo de frente ir al niño y evaluarlo. Tengo que hacer previa una entrevista, se les desarrolla una anamnesis del niño para ver cuándo gateó, cuándo empezó a comer, cuándo controló esfínteres, si es un niño grandecito, ¿no? O de acuerdo a la edad que esté el niño, comienzo a hacer la evaluación con los padres o con los cuidadores o tutores. ¿Listo? En este caso, la entrevista la va a hacer el profesional, psicólogo, psicometrista, médico, tecnólogo médico, ¿ya? Entonces, van a recoger o recopilar la información sobre el desarrollo del niño. También es importante captar información del historial médico o cualquier información que pueda ser relevante. De repente, la edad de los padres, cómo se llevó el embarazo, si fue un embarazo planificado o no, ¿por qué es importante eso? Porque a veces me ha pasado casos que los papás ya son mayores y dicen, yo no sabía que estaba embarazada, me enteré al 6º mes y recién allí empecé a tomar, por ejemplo, medicinas, empecé a cuidarme. Entonces, eso también podría afectar. Entonces, es bueno tomarlo en cuenta, ¿ya? Luego que ya tenemos la entrevista, pasamos a la observación. Entonces, la observación es lo que yo voy a ir mirando del niño. Entonces, normalmente la hacemos en una situación natural. Si es un médico, bueno, va a evaluarlo el niño, explora algo, pero si es un educador, si es un psicometrista o un tecnólogo, los mandan mayormente a áreas de juego y se paran y observan cómo interactúa el niño, ¿verdad? En una situación natural. A veces puede ser en el hogar, en la escuela o en el mismo centro de evaluación, como les digo. Entonces, la observación se hace para ver cómo el niño se mueve, cómo es su vinculación social, cómo es el juego que utiliza, cómo se relaciona con las demás personas.
¿ya? Entonces, la observación se hace allí. La tercera parte de la evaluación ya tiene que ver con las pruebas. Entonces, con las pruebas específicas, las pruebas psicomotrices, que se van a realizar, que están diseñadas para evaluar habilidades motoras, cognitivas y afectivas, y también sociales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta al momento de hacer las entrevistas. Por ejemplo, si la entrevista, la entrevista, es algo así como un detective, ¿verdad? Como que yo estoy buscando toda la información general y es más, ya cuando uno va teniendo mayor expertise en las entrevistas, tú no anotas, vas conversando con los padres, con los cuidadores, vas haciendo preguntas, le digo, cuénteme cómo juega el niño, quién lo cuida, qué actividades hace durante el día. Entonces te va relatando y tú ya vas tomando notas mentales y como ya conoces qué indicadores vas a tomar en cuenta, entonces ya vas tomando puntual lo que necesitas, ¿no? Entonces, las entrevistas es esto, es la forma en cómo tú buscas información, ¿ok? Y tienes que saber qué buscar. ¿Qué buscar? Si el padre llega y dice, mi niño se cae mucho, no juega, ya le hemos hecho ver por un ortopedista, nos ha dicho que tiene bien el pie, si tiene arco, pero se cae mucho y deja caer las cosas, no agarra bien los lápices, no tiene mucha fuerza, no coge objetos pesados y nos vamos a dar cuenta porque la mayoría de los niños, no sé si ustedes habrán visto sus hermanitos o de repente sus hijitos, comienzan a coger objetos pesados, ¿no? Traen botellas de un lado hacia otro. ¿Han visto? De un lado siempre llevan objetos pesados, botellas, baldes, tinas, ropa, todo lo que puedan lo llevan de un lado a otro. ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Por fastidiosos? ¿Porque no tienen con qué jugar? Están desarrollando la fuerza y la tonicidad. Pareciera que es un jueguito tontito de niños, pero no, eso les ayuda. Entonces, tú exploras. Señor, su hijo de repente por ahí en casa mueve objetos, empuja sillas o intenta levantar objetos pesados. No hace eso. Ok, si usted le pone o le ponemos una línea de botellas de distintos pesos, las lleva, las mueve de un lado a otro, sigue indicaciones, no hace eso. Okay. Ya te va dando una línea de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Ok, el niño no tiene fuerza. Hacemos la exploración, ¿no? Para ver cómo son sus músculos, sus músculos, la flexibilidad que tiene. Entonces, por aquí está la dificultad, ¿no? Entonces, también hay que preguntar, por ejemplo, cómo aprende, ¿no? Es muy lento aprendiendo, las capta rápido o habla poco, pero interactúa bien, hay lenguaje comprensivo, hay lenguaje expresivo. Entonces, todo eso hay que ir viendo. Cómo se relaciona con los demás. Es muy huraño, es muy social, conoce a una nueva persona, le lleva un juguete, o se muestra tímido y se esconde detrás de las faldas del papá o la mamá, o no sale, o llora mucho. Entonces, todo eso te va ayudando a tener información, a recabar la información. Recuérdense, la información que yo voy a recopilar tiene que ver con los antecedentes familiares, con la historia del embarazo y del parto, y cómo fue creciendo el niño, su desarrollo motor, cuando gateó, cuando caminó, cuando empezó a comer solo, sus primeras palabras, cómo aprende, cómo juega, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, y el otro es el desarrollo afectivo, ¿no? Cómo expresa sus emociones, cómo se relaciona con otros niños, juega, presta juguetes, de acuerdo a la edad también, ¿no? Entonces, eso es lo que debo tener en cuenta cuando hago la entrevista. La observación siempre háganla en el entorno más natural que tenga el niño y mejor si es que está con otros niños para ver cómo es la interacción, ¿ok? Recuerden mucho la parte social, la vinculación, cómo se adapta al entorno. Y las pruebas psicomotrices, que son pruebas
que están diseñadas para evaluar especialmente habilidades motoras, cognitivas y afectivas. Las más comunes son, por ejemplo, pruebas de motricidad gruesa. Voy a cambiar, perdón, la laminita. Yo me emociono y ya ves, ya les hablé de esto y no les he cambiado la laminita. Ya vimos la observación que hay que tener en cuenta. Y acá vamos por las herramientas. Ya está. Las pruebas, como les decía, las pruebas de motricidad gruesa. Entonces, las pruebas de motricidad gruesa van a evaluar los movimientos grandes. ¿Cuáles son los movimientos grandes? El correr, el saltar, el caminar, el subir escalones, ¿ya? El movimiento del cuerpo, movilidad gruesa. Luego, las pruebas de motricidad fina, que es de los movimientos pequeños o los movimientos finos, ¿no? Cortar, rasgar, escribir, dibujar, pintar, embolillar, el discriminar, separar objetos, el cerrar y abrir objetos, los botones, por ejemplo, el abotonar, desabotonar, ¿no? Motricidad fina. Las pruebas de equilibrio evalúan la capacidad que el niño tiene para mantener el equilibrio, ¿no? Estos circuitos de motricidad o circuitos de psicomotricidad ayudan mucho, ¿no? Cuando son en alto, son curvados, cómo es que maneja su cuerpo, cómo compensa, cómo hace los movimientos también para mantener el equilibrio. Las pruebas de coordinación, también que son necesarias para evaluar cómo coordina los movimientos el niño, ¿ya? También hay pruebas de esquema corporal para ver cómo identifica o la imagen que tiene el niño de su propio cuerpo. Recuerden que la identificación de su cuerpo es una de las primeras cosas que el niño aprende al primer año. Ojos, boca, nariz, dónde están en tu cabeza, dónde están las rodillas, los hombros. Es lo primero que tiene que aprender en sí mismo y en otras personas y a veces también en animales, ¿no? María Cristina dice, no reacciona cuando le dicen su nombre o cuando le das una indicación, no lo trae y es hiperactivo. Ya, no sigue indicaciones. Ok. ¿No? Las pruebas de lateralidad evalúan, pues, cuál es la dominancia del niño, cuál es su preferencia lateral. También estas pruebas, como les decía, de la orientación espacial y temporal, es para ver que el niño pueda orientarse dentro del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, arriba, abajo, delante, atrás, después, antes, posterior, ¿verdad? El tiempo también, hoy, mañana, que los van adquiriendo conforme van creciendo. Las pruebas también de evaluación de la atención, de la memoria y del razonamiento. Entonces, estas pruebas psicomotrices son instrumentos que nos van a permitir a nosotros obtener datos específicos del desarrollo del niño. ¿Listo? Y la interpretación de estos resultados nos va a ayudar a identificar qué área debemos reforzar, debemos mejorar o qué área ya está desarrollada por sí sola. ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? La evaluación es el mapa, es saber cómo es el mapa del niño, cómo funciona el niño. Eso es lo que te va a ayudar, ¿ok? Entonces, el profesional va a utilizar todos los resultados que va a obtener a través de la evaluación para poder realizar la intervención y diseñar las herramientas específicas para el trabajo. ¿Listo? Muy bien. Aquí en esta parte de las laminitas de la presentación les he puesto cuáles son las técnicas o cuáles son las pruebas que se utiliza mayormente. Como les decía, esto ya es parte del personal o del staff médico que van a hacer la evaluación psicomotriz, ¿no? Entonces, el personal médico pues va a ser más de la parte física, la evaluación, para si nosotros tenemos sospechas,
Entonces, hay que insistir con el médico para que ellos puedan hacer la evaluación, pero ya más que todo de la parte física o biológica del niño, ¿ok? Hay también pruebas que van a englobar este 4 tipos de acciones. La vigilancia, las pruebas de screening, la evaluación del desarrollo y, ya les he puesto 2 veces las pruebas de screening. Entonces, este tipo de pruebas, como les decía, es el personal médico el que va a realizar la intervención y normalmente utilizan este tipo de pruebas, ¿no? El test de Denver, el CAT o el screener de Beans, ¿ya? También está la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, esta lo utilizan los psicólogos. El test de desarrollo psicomotor, que es el TEPSI, por ahí Patricia creo que era la psicóloga, lo debe conocer el TEPSI. También hay una prueba nacional de pesquisa, está la escala de inteligencia sensorio-motriz, hay una escala de Loíza, esta por ejemplo yo no la he usado, no la conozco, y la escala abreviada del desarrollo también. Entonces, en algunos utilizan, por ejemplo, el Mini-Mental. Yo no lo recomiendo para niños, pero hay algún personal profesional que utilice el Mini-Mental para hacer las evaluaciones, ¿no? Todo depende del bagaje de herramientas o de pruebas que puedas tener para evaluar, saber qué evalúa, o sea, conocer cuál es la ficha técnica de la prueba, saber si esa prueba evalúa los componentes que tú quieres descubrir, que tú estás por ahí en tu observación, en tu entrevista, tienes como hipótesis de que algo puede estar fallando allí. Entonces, el escoger las pruebas depende mucho de tus anotaciones y depende mucho de la condición que tenga el niño. ¿Okay? Entonces, ¿qué consideraciones generales debemos tener en cuenta para evaluar el desarrollo psicomotor? Entonces, primero yo debo ver si es que en el periodo neonatal ha tenido las condiciones necesarias para la maduración del cerebro y sobre todo el entrenamiento de los órganos sensoriales, ¿ok? Cuando no hay estimulación sensorial, dificulta o retrasa el desarrollo del niño. ¿Por qué esto? A veces cuando nacen los bebés decimos, todo quietecito, que no tenga interacción, no lo despiertes, no lo levantes, déjalo dormir. Ok, el primer mes está bien, los niños duermen. Pero el segundo mes ya que los niños grandes no lo miren, o que tenga pocas interacciones, o que no lo abracen, o que no se vinculen con él, que solo duerma. Esto sí causa una dificultad, porque la primera forma o el primer, lo sensitivo es lo que ayuda al niño a tener experiencias y a ir haciendo conexiones neuronales, ¿ok? Nosotros nacemos con 100 millones de neuronas, pero si no estimulamos, estas neuronas no se van a interconectar. Entonces, ¿qué forma podemos estimular? Los niños, a través de la interacción con el entorno, a través de sus órganos sensoriales, van a empezar a estimularse y a generar interconexiones neuronales. ¿Ok? Cuando no hay estimulación en estos primeros meses, que es importantísimo, pues nosotros vamos a notar que hay una dificultad en el desarrollo del niño, un retraso en el desarrollo del niño. Entonces, estos retrasos, pues, pueden ser señales de alguna enfermedad o alguna condición neuronal, ¿ya? También podemos tener en cuenta que a veces estas pruebas nos van a ayudar a descubrir enfermedades o lesiones cerebrales, ¿no? Por ejemplo, ves que el niño a los 4 meses no tiene reflejos, ¿no? Nada de reflejos. Entonces el niño está ahí sentadito, no hace contacto, no responde a estímulos externos, algo está pasando. Entonces, al toque su evaluación. Y en la evaluación, pues, puede salir o no puede salir, si es que no las tiene, pero puede también darnos señales de que puede estar pasando alguna, ¿no? Entonces, es importante
que la estimulación y las revisiones sean adecuadas para el recién nacido. Estas evaluaciones van a ser de forma cuantitativa y de forma cualitativa también, para poder ir revisando también y ir mirando la diversificación de los reflejos, como el desarrollo también de sus sentidos de niño. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta aquí la evaluación del desarrollo psicomotor se hace desde el neonato, desde ahí. ¿Cómo voy a saber qué se requiere o qué se necesita? No se nota bien, pero espérenme, voy a... sí estamos a tiempo, perfecto. Voy a abrir la foto. Ay, ojalá que la encuentre. Ok, por acá estaba. Ya, me avisan si es que se nota. ¿Ya? Si es que se nota, seguimos trabajando con eso. Me parecía que la tenía abierta, pero no está. ¿Me confirman? ¿Se nota la fotito? Bueno, aquí van a ver ustedes que hay varias áreas. Motora, cognitiva, de habla y de comunicación y del área social y emocional. Recuerden, el desarrollo psicomotor no solamente tiene que ver con el cuerpo, también tiene que ver con estas áreas adicionales, emocional, comunicación, el área cognitiva, ¿ya? Y el área motora. Ahí están las 4 áreas. ¿Listo? Muy bien. Empezamos entonces. A los 2 meses, vamos por la parte motora. Ok, sí se ve. A los 2 meses, el bebé ya debe haber levantado la cabecita, control de su cuello, y abre las manos, ¿verdad? Abre las manos ante los estímulos. A los 3 meses, aquí está, va de 2 en 2. A los 4 meses, el niño ya se voltea, mantiene la cabeza firme y se levanta apoyando los codos, ¿verdad? Está en esta posición, levantadita la cabeza, erguida, y con los codos se apoya. Por lo tanto, va obteniendo fuerza o tonicidad muscular en hombros, en cadera, en tronco y en los músculos del cuello. Ya a los 6 meses se sienta, se voltea, se queda boca arriba y se sienta con el apoyo de sus manos y ya mantiene el equilibrio, ya se sienta. A los 8 ya se sienta ya sin ayuda, sin apoyo también y comienza a pasarse objetos de una mano a otra. ¿Listo? Reacciona también a los objetos. En los meses anteriores, el niño, tú le das un objeto, lo coge. Le das otro objeto, suelta el que tiene y lo coge. No puede coger 2 objetos al mismo instante. Y también hay que ir viendo que a esta etapa los niños, por ejemplo, no tienen conciencia de la permanencia del objeto. Entonces, lo que ven es lo que les llama la atención. Si se esconde, perdemos la atención y no saben, no tienen conciencia de la permanencia del objeto. ¿Ya? A los 2, 4, 6, 8, al año ya camina con apoyo de cosas. Dice, levanta cosas también entre el dedo índice y el pulgar. A los 14 meses ya da pasos solos, usa los dedos para poder alimentarse. Ahí he visto niños que al año, entre el año y el año y medio, ya cogen la cuchara y coordinan muy bien. Coordinan, hay bastante desarrollo de la coordinación ojo-mano y bien equilibraditos, ¿ah? Así que al año hay niños que empiezan a comer utilizando la cuchara o sus dedos. A los 16 meses ya camina sin agarrarse, comienza a hacer garabatos, intenta usar la cuchara
y sube y baja solo del sofá, ¿verdad? Y se tira cada vez que puede. Ya cuando el niño tiene 2 añitos, acá, 2 añitos, puede correr tras una pelota, la patea, sube escaleras, corre y come con la cuchara. Como les decía, el comer con la cuchara puede desarrollarse incluso antes del año. Pero en esta etapa ya el niño comienza a mostrar un poco más de independencia. Ya se desviste, ¿verdad? Se desviste solo, salta, tiene mayor fuerza en brazos y piernas. Igual, sube escaleras, pero no erguido. Sube escaleras todavía como, digámoslo, en cuatro puntos, ¿no? Va con apoyo, en 4 puntos o sostenido de un pasamanos. Entonces, vamos viendo ese desarrollo motor también. A los 3 años, ya inserta objetos en un hilo y se pone una que otra ropa solo, ¿ok? Se pone zapatos solos, intenta ponerse medias, se pone los chores solos. El polo todavía no se lo puede poner solo, pero sí chompitas, eso, intenta ponérselo solo. Pero zapatos y shorts o truzas se las pone solas ya. A los 4 años se sirve comida o agua, ya puede servirse. Pela sus frutas, ya puede intentar cortar también, intenta cortar, inserta con el tenedor, porque ya aprendió a usar el tenedor también, desabotona y sostiene un crayón entre los dedos y el pulgar. O sea, a los 4 años ya debe haber obtenido la pinza, ¿ok? El sujetar lápices en 3 puntos, así, estos dedos y el pulgar. Esa es la posición correcta del agarre del lápiz. Y ya cuando tiene 5 años, pues el niño ya se abotona algunos botones solo. Salta en un pie, sube cierres, se coloca las medias solos, ya se pone polos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo cómo se desarrolla en la parte motora. Son algunos hitos. Luego, en la parte cognitiva, igual vamos viendo que el niño comienza a mirar objetos fijamente, reconoce sus manos, juega con las manos, explora con la boca y estira sus manos hacia los juguetes, golpea objetos uno contra otros, los deja caer. Para el año ya empieza a armar torres, apila objetos, podemos utilizar, por ejemplo, estas herramientas de vasos que encajan uno tras otro, entonces puede armar torres, busca objetos escondidos. Entonces, a los 14 meses ya empieza a apilar, ¿ya? A los 16 ya imita tareas que usted hace, ¿no? Imita tareas que lo que ve que uno hace, él también quiere hacer. Barrer, recoger, endulzar, cortar, ya empieza a querer imitarlo. A los 2 años ya sostiene algo en una mano mientras con otra puede jugar. Entonces, ya utiliza ambas manos, ¿ya? Puede coger más de un juguete a la vez. A los 2 años y medio juega imaginariamente y ya reconoce colores, ¿ya? Dice al menos un color. Hay muchos niños que a los 2 años ya conocen más colores. Formas también ya empiezan a reconocer. Cuadrado, triángulo, círculo, colores, empiezan también a reconocer o a aprender, su vocabulario incrementa, ¿no? Empiezan a tener mucho más palabras, nombra cosas y utiliza el lenguaje, por ejemplo, va formando, a veces es monosilábico y a veces ya va formando oraciones de dos palabras en la frase, ¿no? 2 palabras, dame, mío, ¿no? Vamos allá,
dame, por favor, ¿no? Todavía no utiliza conectores, pero ya empieza a incrementar la cantidad de palabras en su vocabulario. También a los 3 añitos ya empieza a dibujar círculos, ¿no? Se les enseña, por ejemplo, empieza a tener conciencia del peligro también. ¿Ya? Y así van a ir viendo cuáles son el desarrollo o cuáles son los hitos esperados de acuerdo a esa edad. Entonces, si me permiten, ustedes ya van revisando el resto para poder explicarles esta tablita, ¿ya? De Hazen y Lehmann. Entonces, voy a dejar de compartir esta para compartirles el original, que se nota un poquito más, ¿ya? Se ve mejor. Ajá, Janet, exacto. Es la tabla. Es que en realidad eso es la tabla de crecimiento. El control de niño sano, que les digo, yo no sé cómo se llama ahora, pero cuando tenía mis hermanitos pequeños se les llamaba así. Lleva al niño al control de niño sano, ¿no? Entonces, allí te daban esta tabla de qué es lo que debe haber logrado. El peso, el desarrollo de la cabeza. Y también veía cómo iban, ¿no? Los reflejos que tienen en los primeros años, primeros 6 meses. Y luego, si se sentaba, si cogía objetos con una u otra mano, si balbuceaba, si iba hablando, si comía solo, ya iban viendo esto. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. ¿Cuál es el desarrollo del niño de acuerdo a la edad? ¿Ya? A ver, voy a dejar de presentar para... Si me sigue con el nombre. Ok. He encontrado incluso un material bien bonito. Se los voy a compartir, los voy a mostrar ahorita. Como les dije, no es mío, no lo he hecho yo, no es de mi autoría. Lo he encontrado navegando en internet, pero está buenísimo. Ese los voy a mostrar ahorita, ese mejor. Por acá, libros y textos. Vamos. Ya está. Ok. Confírmenme si se ve. Miren, esta presentación, esta diapositiva está excelente porque lo primero que te va mostrando es lo que deberíamos ver, ¿ya? Cuál es el desarrollo psicomotor de acuerdo a la edad y también te va indicando cuál es el signo de alarma, ¿ya? En base a esto está diseñada la tabla de Levin, ¿ya? Entonces, este material ya se lo comparto de aquí, les voy a mandar con nuestro coordinador, con nuestro amigo Arnold, para que nos comparta este material adicional. Creo que lo comparten al final del ciclo, no sé, bueno, pero yo se los muestro ahorita para que vayan viendo, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma de acuerdo a la edad? Entonces, ¿cómo identificamos los signos de alarma? Porque hay una persistencia de los patrones que debieron haber desaparecido a cierta edad. Aquí se refiere, por ejemplo, a los reflejos. Entonces, la clase anterior veíamos, ¿no? ¿Cuáles son los reflejos arcaicos que tenían los niños, a qué edad más o menos iban desapareciendo? Entonces, si nosotros vamos viendo que ya va creciendo y no desaparecen estos reflejos, hay signos de alarma. O, lo contrario, ya va creciendo y no tiene este reflejo. También es un signo de alarma. ¿Ah? Por ejemplo, aquí dice, el recién nacido se limita a coordinar percepciones sensoriales con conductas motoras simples o automáticas. Aquí hace referencia al estadio sensorio motor de Piaget. Piaget habla de desarrollo de las personas en 4 estadios. El sensorio motor es el primero, desde los 0 meses hasta los 2 años. Entonces, si gustan por ahí revisan, al mes ya debe tener el reflejo del cuello tónico, pero aquí dice es más de 3 meses y no hay. Entonces, ya es patológico, es decir, que ya hay una dificultad. ¿Listo? ¿Qué más dice? A los 4 meses debe desaparecer el reflejo de prensión.
¿Cuál es el reflejo de prensión? Tú le pones cualquier objeto al niño y lo hace fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, a los 4 meses debe desaparecer. Tiene más edad y no desaparece. Entonces, tú tienes que ir viendo cuáles son las dificultades, ¿no? ¿Qué es lo que va teniendo? ¿Cuál es lo normal y cuál es lo patológico? Entonces, el reflejo de la marcha dice que debe desaparecer en la 6ª semana. Pero si el bebé ya tiene 2 meses, más de 2 meses, 3 meses y todavía sigue teniendo el reflejo de la marcha, entonces ya no es normal. ¿Ok? El reflejo de Moro desaparece a los 2 meses, ¿ya? Y a los 4 y 6 meses empiezan las reacciones de equilibrio, de paracaídas. Pero si ya ves que a los 3 meses sigue teniendo el reflejo del Moro, entonces hay una dificultad. ¿Por qué es importante que desaparezcan estos reflejos? Porque al desaparecer aparecen otros que les van a ir ayudando a que el niño vaya preparándose para cuando ya tenga los 6 meses, que empieza con el equilibrio, que empieza con las... ¿cómo se llama? Con la alimentación, que empieza ya con mayor interacción. Entonces, debe permitirles el poder hacer estas actividades, pero si todavía siguen apareciendo o si se permanecen los reflejos, entonces no da pie a que aparezcan los que corresponden a la edad según el crecimiento del niño. Entonces, aquí te va mostrando qué es lo normal, ¿no? A mí me encanta este material, como les decía, lo he descubierto, no les puedo poner en el material que les presento porque no es de mi autoría, no son mis fotos, sería robo intelectual, pero ya se los comparto para que ustedes vayan luego chequeándolo, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿qué es lo normal? Que tenga buen nivel de vigilancia, que reaccione a sonidos, a luz, al tacto, que tenga un llanto vigoroso, dice, pero consolable, ¿no? Que pueda flexionar las 4 extremidades, que haya flexión o semiflexión en los dedos de la mano, que vaya endurando el tronco progresivamente, ¿verdad? Que tenga estos reflejos de succión. También estaba, no me acuerdo el nombre, pero el otro reflejo de cuando le pones objetos cerca a la boca, el bebé hace esto, ¿no? Para el piquito. Entonces, que también vaya teniendo estas sinergias como el reflejo del Moro, el reflejo de prensión, de acuerdo a la edad que va teniendo el niño recién nacido, ¿verdad? Y aquí vamos viendo qué es lo patológico. Miren, el niño no está vigilante, ¿verdad? Hay una reactividad pobre al estímulo sensorial acá. Hay llanto anormal acá o agudo. ¿Qué más? Vemos su actitud de hiperflexión o de flexión. Miren cómo está la posición. Y miren acá cómo debería ser la posición. ¿Ven? Esto de acá. ¿Qué más vemos? No hay rotación cefálica, ¿ya? No hay rotación cefálica, o sea, no mueve la cabecita. Manos cerradas o dedos en garra o lacios. Dedos lacios, manos cerradas, ¿ok? Hay ausencia de enderezamiento. También, miren aquí, lo voltean y no hay reflejo, ¿ven? Está así como, muy sueltito, ¿no? Hay dificultad de succión y de deglución también, y no hay sinergias completadas, es decir, que no hay reflejos. Aquí vas viendo la posición. Entonces, el niño tiene que ir mejorando en su posición. Miren las posiciones acá. Control, aquí hay control de la flexión, aquí hay control de la flexión, pero en esta parte, ¿lo ven? Está muy abierto, ¿ven? Las piernitas bien abiertitas, ¿ven? Entonces, en este material ustedes ya van a ir revisando lo normal y lo patológico. Aquí está, dentro de 1 a 3 meses. ¿Qué es lo normal? Ya va mirando en todas direcciones, comienza a responder ante los estímulos emocionales como la risa,
ya empieza a identificar a las personas de su entorno. Hay balbuceo, no es imitativo, pero ya hay balbuceo. También hay una motilidad espontánea, comienza a controlar el tronco, los músculos de los hombros y del cuello ya se controlan, hiergue la cabeza y empieza a utilizar los codos para mantener la posición de la cabeza levantada. Sostiene y mira lo que se le pone en las manos. También puede ladear la cabeza, ¿ya? Hay sostén cefálico y enderezamiento truncal rápido también, ¿ya? Miren los reflejos. ¿Qué es lo patológico? No hay sonrisa, no hay seguimiento ocular, llanto excesivo, cambios de humor o irritabilidad permanente, su motilidad es anormal. Bien, hay pulgar abducido, aquí, esto es, ¿lo ven? Como si no existiera el pulgar. Hay ausencia de sostén cefálico no sé si es que logran ver por dónde está mi cursor. Hay ausencia de control cefálico y hay hipo o hipertonicidad axial. ¿Ya? Y nuevamente vamos viendo allí cómo va creciendo de acuerdo a los parámetros de lo que se va pidiendo según el crecimiento, o sea, los hitos. ¿Ya? Lo que hemos visto anteriormente es el resumen. Aquí está con fotitos para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Listo? Dejo de compartir. Y voy por acá. Ah, ya. No, eso es para el otro tema. Ya me estaba adelantando. Les iba a compartir un material, pero eso es ya parte de la intervención que le estoy haciendo. Miren, les comparto mejor para que observen. Ok. Esto que van a observar ahorita es lo que estoy desarrollando para la siguiente clase, ¿ya? Que es las actividades que vamos a tener en cuenta para poder trabajar de acuerdo a la edad y también de acuerdo al área que voy a estimular. Entonces, aquí me falta poner la descripción de la actividad para entregarles el material, de forma que ustedes sepan qué actividad podemos utilizar, en qué rango de edad, cuál es el material que vamos a utilizar, que esto ya es la parte de la intervención. Entonces, en la parte de la intervención, el trabajo está en diseñar las actividades específicas para trabajar con el niño de acuerdo a la edad. Hablando de esto, es que es un niño que no tiene un trastorno, que es un niño con el que vamos a trabajar para estimular o para poder llevarlo a donde debería estar, o sea, para potenciar, ¿ya? Porque de repente hay un pequeño retraso, pero no es anomalía, retraso, ¿ya? O no es una condición. Entonces, esto es lo que vamos a ver la clase anterior, la clase siguiente, que son los juegos o las dinámicas o técnicas que podemos utilizar para poder trabajar con los niños de acuerdo a la edad y también de acuerdo al área que debo estimular. En la psicomotricidad, la ventaja es que yo puedo ir conjugando los juegos, no solamente trabajo la parte motora, como les decía, son 4 áreas: motora, cognitiva, social, afectiva y el lenguaje, la estimulación del lenguaje. Entonces, en la primera infancia, en el primer ciclo de estimulación, se trabaja todo en conjunto y a partir del segundo ciclo ya empieza a potenciarse todas estas habilidades que desarrolló en el primer ciclo de desarrollo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la clase de hoy. No encuentro la tablita para mostrarles. Quería mostrarles bueno, vamos a hacer el intento, todavía nos queda tiempo.
No perdamos ni un minuto. Les voy a mostrar esta tablita, ¿ok? De Hassen Levan. Lo siento si es que no se logra ver completamente, pero ya les paso en un Word la tablita para que la puedan ampliar. Pero esta tablita se lee de esta forma. Miren. Por arriba están los meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta los 50, hasta el 56º mes. ¿Ya? En la margen izquierda, ustedes van a ver las áreas: socialización, lengua, lógica, matemática, la manipulación, que es parte de la motora, y la postural. Entonces, vamos a leerlo de esta forma. Se lee de izquierda hacia la derecha, ¿ok? El color verde implica que es una actividad que inicia en este mes, por ejemplo, vamos viéndolo acá, postural, ¿ya? Vamos viendo la parte postural. Ay, carajo. Ya, allí se puede revisar, ¿verdad? Confírmenme, por favor, si es que logran ver, más o menos. Gracias, Marlene. Muy bien. Entonces, en el primer mes inicia el enderezamiento cefálico. Y para el cuarto mes, aquí está, tercer mes y medio, para los 3 meses y medio, el niño ya debe haber completado la actividad, el enderezamiento cefálico. ¿Ven? Así se lee de esta forma. El verde es cuando inicia, o sea, inicio, el progreso, y el fin del color significa, el cambio de color significa que en esos meses se debe haber conseguido esa habilidad. ¿Ya? Debe haber obtenido ese desarrollo. Por ejemplo, en la parte postural, al segundo mes ya dice paso a sentarse, ¿no? Este es blanco por si acaso. Esto es blanco. Esto de aquí es blanquito. Entonces, ya va empezando aquí, va empezando a mostrar el desarrollo, a fortalecer los músculos para llegar al quinto mes, y está al quinto mes en la posición, al cuarto mes, perdón, ya, para empezar a sentarse. No dice que mantiene el equilibrio, sino que empieza a sentarse. Y a la par que empieza a dar pasos para sentarse, también empieza al segundo mes, a apoyarse en los brazos, en el antebrazo. ¿Y cómo se apoya en el antebrazo? Coloca de coditos y trata de erguir o levantar la cabeza, ¿verdad? Pecho y cabeza. Ok. Esta parte de acá, de color salmón o color melón, esto implica que hay alguna patología. ¿Listo? Entonces, si al cuarto mes, al tercer mes y medio, el bebé o el flexión cefálica no se empieza a apoyar en los brazos, empieza a tener estos pasitos para sentarse y no hay enderezamiento cefálico, significa que hay una hipertonía de los abductores. ¿Ok? Entonces, de esa forma se empieza a leer la tablita. Y así la van leyendo conforme a las otras áreas, a la manipulación. Miren, junta las manitos, dirige la mano hacia el objeto. Entonces, aquí hay una ausencia. Si no hay esto, hay abducción. Aquí, si no empieza a manipular objetos hasta esta edad, entonces empieza a haber un problema con la asimetría de las manos. En la parte del lenguaje, ya empieza a conversar, ¿verdad? Empieza a entender las miradas, las expresiones de las personas que lo cuidan, se ríe. Entonces, ahí vamos viendo que hay un desarrollo del lenguaje y de la parte lógica. En la socialización, vamos viendo, reacciona a la voz a partir del primer mes, distingue a su madre a partir de la segunda semana hasta a los 4 meses ya lo debe haber
logrado, lo debe haber conseguido, ¿no? Reconoce el biberón, mira sus manos, hay una persecución del objeto de parte vertical, ¿cierto? Muevo los objetos y el niño lo persigue con la vista. Y también, a partir del tercer mes y medio, casi para el cuarto, empieza a perseguir objetos de arriba hacia abajo, horizontal. No, estoy diciéndole mal. Vertical es de arriba hacia abajo, y horizontal es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, si en esta parte, en el desarrollo social, empieza a mostrar mucha irritabilidad, hay sobresalto exagerado o hay pasividad expresiva, el niño ya tiene en la parte social ya se empiezan a notar que hay indicadores de alerta, ¿ok? Indicadores de alerta. Entonces, la parte de color melón nos van a indicar que en ausencia de ese avance, de esa capacidad, van a haber algunos indicadores, ¿ya? Que nos van a hacer ver que está ocurriendo algo, que tenemos que llevarlo a evaluación. ¿Listo? En la siguiente clase volvemos a mirar esto, para ir entendiéndolo de mejor manera, esta tablita. Y sobre todo que de acuerdo a estas actividades, por ejemplo, yo utilizo mucho esta tablita para ir viendo qué ejercicios voy a utilizar porque tengo que estimular esa habilidad. ¿Ya? Entonces, en estimulación temprana utilizamos mucho. O sea, ¿qué debe haber conseguido el niño a los 3 meses? Ok. A los 4 meses ya hay permanencia del objeto. A los 6 meses ya entiende, por ejemplo, lo que ve, el espejo. Ah, ok. Entonces, empieza a mirar el espejo, entiende, se ríe con el espejo, ¿no? Entonces, son actividades que yo empiezo a diseñar de acuerdo a las competencias, de acuerdo a lo que debe ir desarrollando según su línea cronológica. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Preguntas? Preguntas, dudas, sugerencias, son bien recibidas. Tania, ¿todo claro? Sí. Dice, ¿la tablita en qué caso se usa? ¿En una evaluación psicológica o es como una guía para tener una presunción? Ah, Patricia, esa tablita yo la utilizo más que todo para la estimulación, ¿ok? Cuando no hay dificultades, pero si tú vas viendo que el niño no logra tener esas habilidades o esas competencias a la edad que se requiere, ya tienes indicadores de alerta, ¿ok? Ya vas teniendo indicadores de alerta. Entonces, es bueno que nosotros conozcamos cuál es el desarrollo o qué condición, qué habilidad, qué competencia debe ir obteniendo conforme a la edad cronológica, porque esa es la única forma en la que tú vas a lograr identificar señales de alerta. Es la única forma en la que tú vas a saber qué estrategia o qué dinámica puedes utilizar para estimular esa capacidad. Es la única forma que tú sepas o que tengas conocimiento de cómo vas a abordar las situaciones, cómo vas a trabajar con los niños de inicial. No hay otra manera. Tienes que saber cuál es el hito de desarrollo de acuerdo a la edad de tus niños. ¿Listo? Sí, Concepción, el material se les va a compartir por el grupo, no se preocupen. Muy bien. Entonces, los dejo con Arnold. Muchas gracias a ustedes por prestar atención, por estar en la clase, por participar. Lo que sí espero que traten de participar más, hablen, conversen más, pregunten más, para poder hacer un poco más interactivas las sesiones. Muy bien. Nos estamos encontrando el día lunes. Patricia, dime. Buenos días, licenciada. Sí, una pregunta. ¿La tablita en cuántas sesiones aproximadamente se usa o en la primera sesión se pueden ver ciertos rasgos? ¿O cómo es que usted trabaja con ello? Primero hago la observación. Yo trabajo de manera individual, ¿ya? Tengo a los niños, por ejemplo, y si es que tengo 2 o 3 niños de la misma edad, dependiendo del área que voy a trabajar, logro organizarlos. Por ejemplo, ahorita tengo 4 niños, de 2, 4 y uno de
5 años. Entonces, los ves que están en distintas edades, pero trabajo la parte social, los agrupo, ¿no? Cuando tengo que hacer actividades sociales, los agrupo y hago juego libre, espera de turnos, de repente la motricidad gruesa que trabajamos. Entonces, trato de buscar juntarlos para esa sesión, porque me ayuda mucho también la vinculación social. Pero cuando son actividades que tengo que potenciar ya directamente, por ejemplo, con un niño, el trabajo psicomotriz, con el otro niño que tengo que empezar a trabajar lenguaje, ya los voy separando, ¿no? Y voy diseñando las actividades de acuerdo a lo que necesita cada niño. Entonces, hay sesiones que los hago juntos y hay sesiones que son individuales. ¿Cómo utilizo esta tabla? Bueno, la utilizo para hacer la evaluación. Lo primero, entonces, si yo sé cuál es el desarrollo del niño a cierta edad, cuando yo hago la observación, en la evaluación, antes de la evaluación, entonces yo ya sé que voy a ver o observo en qué área está retrasado de acuerdo a la evolución según la edad, o que puede estar sobreestimulado, o sea que ya lo consiguió, es más pequeñito y ya consiguió esa habilidad. Entonces, solamente se estimula, ya no se refuerza para potenciar la habilidad que está retrasada, ¿no? Para eso se utiliza esa tabla, al menos yo la utilizo de esa manera. Y lo otro es que cuando ya estoy en la parte del diseño, la parte de la intervención, entonces yo utilizo, no voy a mostrar, ¿no? Siempre hago mis cuadritos y no sé si lo observan, no se va a ver bien, pero a ver, déjenme. Ya, ok, ¿lo observan? Sí, sí se ve. Ok, más o menos así hago las sesiones. Entonces, ¿qué es lo que suelo utilizar? Coloco el área. ¿Qué área voy a desarrollar? ¿Ok? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es mi objetivo de la dinámica? ¿Y qué es lo que voy a hacer? El tiempo y el material. Entonces, supongamos, yo trabajo con el niño 2 sesiones a la semana, las 4 semanas. Son sesiones de 30 a 45 minutos, no más, si no, no trabajo. Entonces, 15 minutos, si trabajo 15 minutos las sesiones, 15 minutos juego, trabajo la parte motora y los otros 30 minutos ya trabajo la parte de habilidades sociales, del lenguaje o la parte de la motricidad fina, que lo que necesite trabajar con el niño. Entonces, de acuerdo a la habilidad que voy a trabajar con él, es que voy diseñando. Y tengo varias actividades de la misma área, de la misma, de la misma área. ¿Por qué? Porque a veces el niño no te responde a una y tienes que cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo quería trabajar con un niño motricidad fina y le llevaba, por ejemplo, ligas, le llevaba papelitos para rasgar, para cortar, y no funciona con él. ¿Qué me funciona? Las masas, plastilina o las masas de Play-Doh. Entonces, le llevo cositas chiquitas, le llevo masas aplanadas, les llevo en cubos, en círculos, en todo, le llevo en diferentes formas y hago, por ejemplo, en espagueti, le digo, ya, hacemos espaguetis, ¿no? Cortamos, hacemos un pastel para que él vaya formando torres, ¿no? O empezamos a hacer juguitos, hacemos azúcar y lo comienzo a hacer que embolille o que corte, porque no embolilla mucho y le gusta cortar. Ok, cortamos, amasamos. Entonces, la misma, lo que yo quiero conseguir, pero cambio el material que voy a utilizar. Por eso es importante que ustedes tengan un montón de herramientas que puedan usar para trabajo con los niños siempre que tengan en claro cuál es el objetivo de la actividad que van a realizar. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Recuerden, no mucho tiempo, si no se aburren, son 15 a 20 minutos. Y el resto del tiempo trabajas motora gruesa, trabajas habilidades sociales, interacción, trabajas implementación de límites o los turnos de espera, o desarrollas lenguaje. Entonces, cuando haces la intervención, no solamente trabajas un área, son bastantes áreas en una sola actividad. Pero tienes que pensar qué vas a hacer y qué funciona con el niño. ¿Listo? Entonces, me pasé mucho tiempo. Nos estamos encontrando el día lunes de la próxima semana
Y allí vamos a trabajar ya estas sesiones, que les digo que las estoy pasando porque yo siempre lo hago en papelitos, se me ocurre un juego y lo escribo, y ya ahorita se los estoy pasando en un Excel para poder trabajarlo en la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, nos encontramos el día lunes a las 9 de la mañana. Que tengan buen fin de semana, no se olviden de revisar el material y queden ustedes el poder mejorar esta práctica, porque todo está en que ustedes vayan teniendo o adquiriendo conocimiento. ¿Listo? Buen fin de semana, cuídense. Gracias, Liz.